Hoy con nosotros tenemos a Blanca Flores, que ella es del Florida Children's Museum. Bienvenida a ¿Qué pasa, Polk? Muchas gracias por invitarme, Ana. Y bueno, vamos a empezar entonces, ¿de dónde originalmente eres tú? Yo soy originalmente de Guanajuato, México. Wow, dilos otra vez. Soy de Guanajuato, México. Tú sabes, ahora yo tengo que practicar eso porque siempre dicen, la gente que hablan con la R, yo no puedo hablar con la R. Ahora, Guanajuato. ¿Viste? Aprendí algo bien. Entonces, ¿qué te trajo a Polk County? Bueno, en realidad mis padres eran jornaleros, nosotros pescábamos tomate y chiles, entonces mi papá ya tenía años aquí. Él tenía ya desde que yo tenía 6 meses en Estados Unidos, pero no pudimos reunirnos como familia hasta que yo tenía 11 años, porque tú sabes todas las legalidades que tenía que hacer para poder traer a su familia, para estar aquí junto con él. Y nosotros llegamos aquí a Florida en el 99. Wow. Así que nuestro trabajo, por el trabajo de nosotros, de la familia, siempre estábamos aquí en Florida y viajábamos fuera del estado también, pero Florida siempre era la casa, siempre era donde regresábamos, donde pasábamos la mayoría del tiempo. Y Polk County, en realidad, yo empecé a trabajar en Polk County hace ya 15 años. Yo era maestra preescolar. Así que enseñaba en varias escuelitas en la ciudad de Lakeland, donde había mucha necesidad para la comunidad hispana. Y ahora mucho más, porque ahora Polk County es uno de los condados que tiene tremendo crecimiento. Y entonces, pues sí, hay mucha gente mudándose acá. Claro. Y cuando yo comencé mi carrera de profesionalmente enseñando a los pequeñitos, ya había bastante necesidad para maestras que fueran bilingües, para maestras que hablaran español. Pero hay como que diferentes áreas donde en realidad el volumen de gente, la población que habla solamente español es bastante grande y no pueden recibir los servicios que necesitan en su idioma. Así que eso es lo que estaba haciendo aquí en Polk County ya hace 15 años. Qué bueno. ¿Y eres casada? No. Oh, ok. Dime un poquito para que los televidentes sepan de Florida Children's Museum, porque estoy segura que muchos de los latinos que nos están viendo hoy no saben que hay un museo específicamente para niños. Claro. Nosotros somos una organización libres de lucros, no hacemos nada de dinero. Sí hay un cobro al entrar, pero todo se vuelve a reinventar. Es una donación. Exacto, adentro del museo. El museo en realidad es un lugar físico donde los niños pueden venir a explorar, a jugar y aprender. Porque el desarrollo del niño en realidad, cuando el cerebro se está desarrollando, todo ellos lo están agarrando con sus 5 sentidos. Entonces el museo es un lugar donde ellos pueden tocar todo, manipular todo, pretender, actuar. Eso es en realidad la enseñanza para ellos. Eso es la manera que ellos pueden aprender. Me encanta. Así que nosotros estamos adentro de Bonnet Springs Park. Tenemos ahí ya 2 años, casi 3. Es un lugar, físico donde pueden venir sus padres, los maestros, porque también tenemos paseos escolares y cuidadores para que vengan a explorar. Normalmente es para niños de 12 años abajo, porque es para los pequeñitos. Los pequeñitos. Pero que también a esa tierna edad, ellos están observando, están absorbando, todo es como una esponja para ellos. Claro. Y todo es, como tú dices, con los 5 sentidos, pero ellos tienen que tocar para realizar. Claro. Y yo me recuerdo cuando mi niño, que ahora es un hombre, cuando pequeño, y yo lo llevaba a lugares así en Nueva York, eso era, mete el botón aquí, dale con esto acá, agarra aquí, siente esto, mete la mano por acá. Entonces, eso lo tenía él bien ingresado en mom. Entonces, cuando encontraba algo que le abría la mente, pues él, mom. Claro. Y eso necesitamos todavía cultivarlo en nuestros niños. Tú sabes que no es todo. Exacto. Sí. Entonces están en Bonnet Springs, que ese es tremendo parque que ahora lo eligieron. Sí, muy orgullosos de estar ahí adentro. Y entonces y me imagino que cuando tienen el Festival Hispano cada año, yo me imagino que el museo también se llena de gente. Sí, cada vez que Bonnet Springs tiene un evento es un día que nosotros vamos a recibir muchas más personas en nuestras puertas. Sí, claro. ¿Y tienen exhibiciones de arte y cosas así para los niños, o los niños ellos mismos dibujan? Tenemos las exhibiciones en un museo de niños, en realidad,
es todo para que ellos los puedan manipular. En realidad no tenemos artefactos que ellos puedan observar y ver. Nosotros queremos que ellos toquen, que ellos manipulen, que ellos inventen. Todo lo que nosotros hacemos ahí adentro es para impulsar la imaginación, la creatividad. Tenemos programas educativos también, que varios educadores son los que corren esos programas, y sí, hay veces oportunidad que ellos puedan hacer una obra de arte, pueden hacer, ahora estamos dibujando cosas en la naturaleza, en nuestro espacio de arte, así que es el lugar para, en realidad, impulsar ese desarrollo. Sí, así es como funcionan los museos de niños, que yo sé cuando uno escucha la palabra museo, está pensando cosas que obras de arte que puede ver pero no tocar, pero un museo para niños es un lugar interactivo. Y lo que queremos también es que vengan con sus adultos y los adultos puedan interactuar con las mismas exhibiciones. Entiendo, habías indicado previamente que la entrada es gratis, pero pueden dar una donación. Eso es solamente para el evento de mayo 3. El evento de mayo 3 es el Festival Anual de la Sandía, que ya va a ser el tercero. Es un evento muy lindo. Tenemos servicios comunitarios afuera del museo, en Bonnet Springs, que está ahí enfrente de nosotros. Ellos vienen y traen actividades para que las familias hagan gratis. Y para entrar al museo, se pide si puede dar una donación, la da. Si no está en su presupuesto, no hay problema, puede entrar gratis. Bueno, pero si van a comprar comida o lo que sea, pues tienen un dinerito para una donación, porque esa donación es para que ustedes sigan desarrollando los programas que tienen. Claro. Tú sabes, y ahora como están las cosas, tú sabes, especialmente nosotros que también somos sin fines de lucro, tenemos que buscar y abarcarle a la comunidad, ayúdanos para nosotros seguir con los programas para ustedes. Claro, claro. Entonces, en mayo 3 es el evento, ¿de qué hora a qué hora? De 10 a 5. De 10 a 5, tremendo. Sí, exacto. De 10 a 3 de la tarde van a estar los compañeros comunitarios, van a estar afuera. Después de 3 a 5, la gente todavía puede tener acceso al museo, pueden seguir jugando, pueden seguir explorando hasta las 5 de la tarde. Qué bueno. Y si quieren más información, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Ellos pueden ir a nuestra página web, explorefcm.org, y ahí pueden buscar toda la información. ¿Y hay un teléfono también si ellos pueden llamar? Es mejor que ellos vayan a la página. Si vayan a la página, pueden mandarme un correo también a blancabflores@explorefcm.org. Así es la mejor manera de comunicarse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente. Ya ustedes saben, nuestros niños no solamente son el futuro, pero necesitamos desarrollarlos desde ahora para que ellos encuentren su camino cuando llegan a mi edad. Así que Dios me los bendiga a todos. Eso ha sido todo por hoy. Síganos en YouTube, denle like, suscríbanse. Síganos en nuestra página de ¿Qué pasa Polk en Facebook? Y Dios me lo bendiga, que esto va a ser tremendo para nuestros niños. Se me paran los pelos porque cada vez que parece que quiero ya ser abuela o algo, yo no sé, ya tú sabes. Pero ya ustedes saben que los niños de nosotros es nuestro futuro hoy, mañana y el día después. Así que los quiero mucho. Anita Rivera aquí en ¿Qué pasa Polk? Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.